Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con radioenlaces. Vamos a empezar hablando de pérdidas en el espacio libre. Bien, por el principio de Huygens's, nosotros sabemos que la onda pierde potencia en el espacio libre porque se esparce en una mayor región a medida que se aleja de la antena transmisora. Esta forma de atenuación se conoce como pérdida en el espacio libre. Por otro lado, ¿con qué comparamos nosotros? Comparamos con una antena ideal o radiador isotrópico. Esa es una antena imaginaria omnidireccional que es perfectamente uniforme y radia señal con la misma intensidad en todas las direcciones. Bien, acá tenemos nosotros la densidad de potencia del radiador isotrópico. Entonces, como es una esfera perfecta, la superficie que va a radiar, es decir, la densidad de potencia del radiador isotrópico va a ser igual a la potencia de transmisión dividida en 4pi por la distancia al cuadrado, ¿no? Esa va a ser, se basa en la teoría de lo que son los círculos, ¿no? De las coordenadas polares. Entonces, bueno, la densidad de potencia isotrópica se mide en watts por metro cuadrado, es decir, qué tanta señal hay por metro cuadrado, la potencia en watts y la distancia en metros, ¿no? Aquí tenemos qué es la ganancia de una antena. Entonces, se analiza en que la antena radia mayor potencia en una dirección que en todas las demás, cuando se compara con un radiador isotrópico. No se trata de ganancia en el sentido que tiene la amplificación, sino en comparando con el radiador isotrópico, ¿no? Entonces tenemos acá cuál es la ganancia que tiene la antena isotrópica, es 1, y su área efectiva en metros cuadrados va a ser pi, perdón, va a ser la longitud de onda al cuadrado sobre 4pi. Si tenemos una antena que es dipolo o lazo infinitesimal como está aquí, su ganancia va a ser 1.5 y esta va a ser su área efectiva ya que va a trabajar la antena. El dipolo de media onda, tenemos que esta va a ser su ganancia 1.64 y esta aquí su área efectiva. También tenemos una antena tipo corneta optimizada. Área de boca va a ser 10 veces el área sobre la longitud de onda al cuadrado. Esto va a ser mi ganancia, ¿no? Y su área efectiva va a ser 0,81 el área de la boca, ¿no? Si tenemos una parabólica o reflectora con área de carátula A, va a ser esto la ganancia y este viene a ser su área efectiva de trabajo de la antena. Y finalmente, para una antena torniquete, que son dos dipolos cruzados que están perpendiculares, ¿no? Fuera de fase, su ganancia de potencia 1,15, su área efectiva 1,15 por la longitud de onda sobre 4pi. Bien, tenemos acá, construir una antena omnidireccional perfecta es muy difícil y lo más aproximado que se tiene es la antena dipolo estándar. Bien, acá tenemos que su radiación es omnidireccional, tiene una forma similar a un donut, esta forma, sin agujeros donde las puntas de los brazos son puntos sordos hacia donde no se radia. Se usa también como punto de comparación, ¿no? Aquí tenemos el patrón de radiación en el plano eléctrico y acá tenemos su patrón en el plano horizontal, como si fuera una antena omnidireccional. Tenemos la antena directiva, puede ser una Yagi, una antena de 30 grados, 45 grados. Tiene un patrón de radiación similar al del cono de luz de un proyector. Ejemplos son antena Yagi, bocina cónica, etc. Entonces va a tener sí o sí
un patrón de radiación mayor en un punto. Obviamente tiene lóbulos secundarios que también radian señal, ¿no? Acá se necesita sí o sí el filtro porque puede provocar interferencia la señal, ¿no? Bien, ¿cuál es la ganancia de la antena transmisora? La ganancia es la relación o la razón que hay entre la potencia en dirección de máxima radiación y la que radiaría un radiador isotrópico en la misma potencia radiada, ¿no? Aquí tenemos una comparación de la densidad de la potencia de máxima radiación sobre la densidad de la potencia isotrópica, ¿no? Entonces, haciendo las simplificaciones, tenemos que la ganancia de la antena transmisora va a ser 4pi por r al cuadrado por la densidad dividida entre la potencia de transmisión. Esa es la ganancia de una antena transmisora, ¿no? En un dipolo estándar. Entonces acá dice que el dipolo estándar radia 1,64 veces mayor intensidad en la dirección de máxima radiación que un radiador isotrópico. Por lo tanto, la ganancia es 10 veces el logaritmo base 10 de 1,64. Por lo tanto, esta 1,64 veces en unidades naturales se convierte en 2,15 en unidades logarítmicas. Acá tenemos nosotros el dipolo 1,5 y el dipolo de media onda 1,64, ¿no? Estamos hablando acá del dipolo estándar de media onda. La ganancia del dipolo estándar entonces va a ser unidades naturales 1,64 y unidades logarítmicas 2,15. La antena receptora, ¿cuál es su ganancia? Es equivalente prácticamente a la antena transmisora. Tenemos un frente de onda y tiene una área equivalente a absorción, ¿no? Una área que absorbe la señal que le llega. Después eso se procesa y llega al receptor. La antena receptora absorbe parte de la potencia que pase por ella. Por tanto, es razonable pensar que absorbe más potencia si es más grande, porque cubre un área más grande. Es más eficiente para absorber potencia desde unas direcciones que desde otras. La ganancia es la misma si la antena se utiliza para recibir como también para transmitir, ¿no? Eso es el principio de reciprocidad. Tenemos acá el área equivalente a absorción de la antena, es el área en el cual extrae la potencia del frente de onda para entregar al receptor. El área equivalente va a ser la potencia de recepción dividido entre la densidad de potencia de la máxima radiación. Entonces, esto reemplazando, el área equivalente va a ser va a ser lambda al cuadrado, es decir, la longitud de onda al cuadrado, dividido entre 4pi por la ganancia de recepción. Con base a la teoría electromagnética, se demuestra que el área equivalente depende de la ganancia de la antena y de la longitud de onda. Tenemos acá, en base a lo visto anteriormente, cómo es la pérdida en el espacio libre. No hemos visto cuál es la densidad, cuál viene a ser la ganancia, pero ahora lo que nos interesa saber es la pérdida, no de la señal. Entonces, ¿para qué nos interesa? Para ver si mi enlace es viable o no, ¿no? Nosotros lo que hacemos es restarle de la potencia transmisora la pérdida que hay en la transmisión, y si es que ese resultado es mayor a la sensibilidad del receptor, entonces decimos que el enlace es viable, ¿no? Entonces tenemos aquí una ecuación importante, la ecuación de Friis. Establece la pérdida en el espacio libre, es decir, la razón entre la potencia recibida y la potencia transmitida. La ecuación se obtiene al combinar las ecuaciones de la ganancia de las dos antenas. Entonces nosotros combinamos estas ecuaciones anteriores de la ganancia de las antenas, esta de aquí. Entonces se obtiene que esta relación de la ecuación de Friis me dice que la potencia receptora dividida entre la potencia transmisora va a ser igual a la ganancia de transmisión por la ganancia de recepción por la longitud de onda al cuadrado dividido entre 16 veces pi al cuadrado por el radio de las antenas, ¿no? Distancia radial entre las antenas que tenemos en metros, ¿no? Tenemos acá la potencia en watts, otra potencia en watts,
la ganancia de la antena que son veces, la ganancia receptora también son veces, y la longitud de onda también metros, ¿no? Entonces tenemos aquí potencia generada y una potencia de sensibilidad o sensibilidad receptor. La potencia generada es la que se va a enviar del sistema, pero pasa por una ganancia, ¿no?, de la antena transmisora que aumenta la señal y entonces hay una potencia transmitida. Ya, entonces tenemos acá una línea o guía de onda, tenemos una frecuencia de operación, tenemos una ganancia de antena transmisora y una longitud. Después de la distancia radial entre antenas hay una potencia recibida, hay una ganancia de la antena receptora, hay un área equivalente a absorción, que mientras más grande sea, más señal va a poder recibir, y eso es lo que le llega al receptor, ¿no? Una potencia de recepción, y esta potencia de recepción tiene que ser mayor o igual que esta potencia de sensibilidad para que el enlace sea viable, si no, no es viable. Bien, entonces, en base a esta expresión, ya en unidades naturales de las pérdidas, que se viene de acá, que se invierte esto, y esto se puede factorizar y tenemos que es 4πr al cuadrado, ¿no? Tenemos esto de acá, arriba la longitud de onda. Entonces, si nosotros calculamos las pérdidas básicas en el espacio libre, ¿qué significa pérdidas básicas? Significa las pérdidas que va a haber solamente por la distancia que hay entre las antenas, ¿no? Sin considerar otros factores como, por ejemplo, centelleo ionosférico, curvatura de la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces, la pérdida de espacio libre en unidades naturales, es decir, en unidades como watts o veces, es la potencia de transmisión dividida entre la potencia de recepción en watts, que es lo mismo que 4pi por r, dividido entre longitud de onda, todo eso al cuadrado. Bien, acá vemos que con la distancia, mientras más grande es tu frecuencia, la atenuación o pérdida es mayor también. Ahora, llevando esto a unidades logarítmicas, tenemos esta ecuación, y si hacemos nosotros el desarrollo, nos queda esto acá. Reemplazando estos valores de aquí, tenemos que las pérdidas en el espacio, las pérdidas básicas en el espacio libre van a ser igual a 92,45 más 20 veces el logaritmo de la distancia entre emisor y receptor en kilómetros, más 20 veces el logaritmo de la frecuencia en gigahercios, o si nosotros tenemos la frecuencia en megahercios, las pérdidas, en vez de utilizar este factor 92,45, se utiliza 32,45, ¿no? Lo demás se mantiene igual, ¿no? Entonces, esto sale de acá. Entonces, la ecuación práctica de las pérdidas de transmisión en el espacio libre de antenas cualesquiera, las pérdidas de transmisión en el espacio libre se expresan en decibelios y son similares a las pérdidas básicas, pero se consideran las ganancias, ¿no? Las pérdidas básicas eran esta de aquí, BF, y las pérdidas de transmisión son TF. La pérdida de transmisión, aparte de considerar lo que consideraron las pérdidas básicas, consideran también las ganancias, ¿no?, de transmisión y recepción. Entonces queda esta fórmula, y después, si se fijan, el resultado es el mismo, a excepción de las ganancias. Siempre las ganancias van a restar a las pérdidas, no siempre las pérdidas y las ganancias van a ser contrarias, van a ser inversamente proporcionales. Entonces, cuando se lleva a unidades naturales, esto que divide se pasa a restar. Entonces, la pérdida de transmisión no viene a ser nada más que las pérdidas básicas menos la ganancia de transmisión menos la ganancia de recepción, ¿no? Las pérdidas se miden en dB, las ganancias se miden en dBi, y bueno, las otras unidades pues se miden en gigahercios, kilómetros, o también, si nosotros consideramos potencia, estamos considerando
Estamos considerando dBm o dBwatts, ¿no? Bien, si bien hay pérdidas en el espacio libre, las antenas crean, por su forma, un efecto de amplificación que compensa parte de las pérdidas. La pérdida del medio ambiente se considera para una evaluación exacta. El margen de tolerancia contrarresta las pérdidas del medio ambiente. Propuesto de potencia. Es el presupuesto de potencia es el proceso mediante el cual se evalúa si el enlace es viable, y para ello se debe calcular las pérdidas en trayecto y conocer las características del equipamiento y de las antenas. Se puede calcular en forma manual y también automáticamente por software. De hecho, la mayoría de estas ecuaciones están implementadas tanto en los simuladores como en los analizadores de frecuencia que tienen los equipos mismos de transmisión. Pero hay que ver que esto todo nace de mediciones físicas o también de algunas ecuaciones analíticas, ¿no? Entonces, queremos ver si el enlace es viable o no, y hay un margen de tolerancia que contrarresta la pérdida del medio ambiente. Como no podemos calcular exactamente la pérdida del medio ambiente, ese margen de tolerancia se considera 10 dB para lo que es fibra óptica, y para lo que es el caso de comunicaciones inalámbricas se considera 20, pero esto depende del sistema, ¿no? El sistema le puede decir cuánto va a ser el margen de tolerancia. Bien. ¿Cómo se calcula el presupuesto de potencia? ¿Cómo se calcula si mi enlace es viable? Primeramente, tenemos que saber cuál es la potencia de transmisión. Eso lo especifica el fabricante del transmisor. Generalmente va a estar arriba de los 30 miliwatts. ¿Ya? No va a llegar nunca al watts, porque si no sería peligroso tener una potencia muy, muy alta. Entonces, bueno, normalmente va a estar arriba de los 30 miliwatts. ¿Cuál es la sensibilidad del receptor? La especifica también el fabricante del receptor y es el nivel mínimo de potencia que se debe recibir para una determinada calidad. Generalmente va a estar entre los menos 75 a los menos 95 dBm. Fíjese que la potencia de transmisión se lo está dando en unidades naturales y la potencia de recepción en unidades logarítmicas. Bien, entonces esta sensibilidad del receptor es la potencia mínima que debe llegar al receptor para que el enlace sea viable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si llega una potencia al receptor menor que la sensibilidad, entonces el enlace no va a ser viable. Esas son, primero, tenemos que ver las características del equipamiento. Luego vemos las características de las antenas. ¿Qué características vemos? La ganancia de las antenas. Si bien las antenas son dispositivos pasivos, es decir, que no generan energía eléctrica, por su forma física, generan ganancia. Tienen características cuando transmiten, cuando reciben, es la misma característica de ganancia. Las unidireccionales tienen una ganancia de 5 a 12 dBi, las sectoriales de 12 a 15 dBi y las parabólicas entre 19 a 24 dBi. Esas son sus ganancias. Luego, ¿qué es lo que también se tiene que ver? Son las pérdidas en el trayecto. Tenemos pérdidas en el espacio libre. La onda pierde potencia porque se esparce en el espacio. Mientras más larga sea la distancia, más se va a esparcir. La pérdida aumenta con la distancia y también con la frecuencia, ¿no? Mientras más alta es tu frecuencia, a menos distancia se llega porque las ondas se mueven demasiado rápido y es más fácil que se interfieran con otras ondas. Pero también las pérdidas disminuyen con la ganancia de las antenas, obviamente son contrarias. Otras pérdidas que se consideran es las pérdidas de medio ambiente. ¿Por qué hay esas pérdidas de medio ambiente? Porque la onda pierde potencia por absorción cuando pasa a través de árboles, paredes, ventanas, pisos de edificios, por dispersión y desvanecimiento debido a la multitrayectoria y a situaciones climáticas. La experiencia muestra que un margen de tolerancia de 20 dB para contrarrestar esta pérdida es lo apropiado.
la apropiado para comunicaciones inalámbricas. Tenemos pérdida en la línea o la guía. Mientras más grande es tu cable también, va a haber más pérdida. La pérdida de potencia se pierde en la línea de transmisión. La pérdida para un coaxial corto con conectores es de 2 a 3 dB por metro. Eso viene a ser la pérdida que se tiene en la línea o en la guía de onda, es decir, en la parte cableada, se podría decir. Ya, entonces, esas son cosas que también se tiene, se tiene que considerar, ¿no? Bien. Tenemos entonces, si bien todo esto lo vamos a hacer de forma matemática, van a hacer ustedes su ejercicio para que entiendan más o menos qué es lo que estamos calculando. Hay un software, en realidad hay muchos software, pero hay un software que se llama Radio Mobile, que permite construir el perfil entre dos puntos, ¿no? Acá tenemos un transmisor y acá un receptor y vemos que el enlace sí es viable. Tenemos que la peor zona de Fresnel es de 1.1 F1, significa que estamos hablando de 110%. Está despejado la primera zona de Fresnel y solo necesitamos 60, entonces está bienísimo. Entonces construye automáticamente construye el perfil entre dos puntos que se le da su ubicación geográfica. Ya entonces se le da su ubicación, latitud y longitud. Y RadioMóvil calcula, ¿no? Él tiene un mapa cartográfico interno. Entonces durante la simulación analiza la línea de vista y calcula la pérdida de espacio libre y la debida a otros factores como absorción de árboles, efecto de terreno, clima, y además estima la pérdida en el trayecto en áreas urbanas, ¿no? RadioMóvil presenta un modelo que se asemeja a la realidad y hasta se puede simular los niveles de potencia de las estaciones y la ganancia de las antenas, diseñado de tal manera la recepción que se desea, ¿no? Entonces se puede en RadioMóvil poner cuál es su ganancia, cuál es su altura, cuál es la distancia, qué frecuencia trabaja, etcétera, y te da el resultado de un balance de enlace normal, ¿no? Entonces, bien, sirve para hacer simulaciones radioenlace. Bien. Otro problema que se tiene cuando se hace radioenlaces es los problemas de multitrayectoria, ¿no? La multitrayectoria produce desvanecimiento. ¿Qué es multitrayectoria? Tenemos nosotros el sitio A al sitio B se quiere transmitir y obviamente hay una onda directa, ¿no? Esa onda es la perfecta, la buena, se puede decir. Pero hay otra onda refractada, ¿no? En el cielo. Y hay otra onda reflejada en el suelo, ¿no? Entonces eso hace que haya multitrayectoria. En este caso hay tres ondas, o tres rayos, o tres haces. Pero ¿qué pasa si es que hay edificios, si es que hay árboles, u otras condiciones? Entonces, aquí y acá va a haber, va a haber otros reflejados, otros refractados, entonces va a ser muy complicado y va a haber muchas copias de la misma señal. Un radioenlace fijo se planifica para una línea de vista libre de obstáculos. Sin embargo, adicionalmente, se reciben múltiples copias de la onda por diferentes retardos. Debido a la refracción en la atmósfera se dobla la Tierra, la trayectoria de la onda, o por la reflexión causada por la superficie del suelo. La onda resultante será mayor o menor que la directa dependiendo de la diferencia de longitud de los trayectos entre la onda directa y de la onda reflejada y refractada. Normalmente va a ser menor, porque el camino más corto es siempre la línea recta. Es decir, habrá una amplificación o anulación parcial, o sea, desvanecimiento de la onda, ¿no? Normalmente va a haber un desvanecimiento. La onda directa se cancela parcialmente por reflexiones y refracciones desde el suelo o desde el agua, ¿no? Entonces le afectan a la onda directa.
¿Cómo se controla el desvanecimiento por multitrayectoria? Existen básicamente dos métodos básicos para hacerlo. El primero es sobreconstruir el sistema, es decir, que el sistema sea más grande de lo que debe ser. Se incrementa la potencia del transmisor, la ganancia de la antena o la sensibilidad del receptor. Si nosotros aumentamos la potencia del transmisor, gastamos más energía eléctrica. Si aumentamos la ganancia, simplemente la forma de la antena y la sensibilidad. Ahí, bueno, ¿no? La sensibilidad hay que ver que el enlace sea viable, ¿no? Para tener un margen de desvanecimiento de por lo menos 20 dB, ¿no? Entonces tenemos esos 20 dB de margen. Otra vez, esa es la sobreconstrucción del sistema, ¿no? Consideramos 20 dB de más para que el sistema sea fuerte si es que hay algún problema, ¿no? Por otro lado, tenemos técnicas de diversidad. ¿Qué significa diversidad? Significa que tu señal lo vas a mandar de diferentes formas, ¿no? Tenés diversidad en frecuencias, utiliza dos frecuencias, la diferencia en longitudes de onda entre las longitudes de las trayectorias es diferente para cada frecuencia. Requiere dos transmisores y dos receptores separados en frecuencia por lo menos en un 5%. Tenemos también diversidad en espacio, utiliza dos antenas montadas una sobre otra en la misma torre. La diferencia entre las longitudes de las trayectorias es diferente para cada antena. Requiere que las antenas estén separadas 200 longitudes de onda o más. Entonces, bien, podemos utilizar dos frecuencias o podemos utilizar dos antenas. No se puede aplicar estas técnicas cuando la superficie reflectora es el agua, debido a que el viento la mantiene en movimiento. El desvanecimiento de la onda puede llegar hasta los 20 dB. Entonces acá tenemos también la multitrayectoria en comunicaciones móviles, ¿no? ¿Cuál es el caso del ambiente móvil y portátil? Por ejemplo, acá este auto se va a mover y si bien acá tiene una onda directa, onda reflejada, va a cambiar constantemente su ángulo de incidencia y la cantidad de ondas que le lleguen al auto. En comunicaciones móviles la multitrayectoria es primordial. Las superficies reflectoras las proporcionan los rasgos estructurales y topográficos del ambiente. Los efectos se controlan con antenas inteligentes. ¿Qué es una antena inteligente? Una antena inteligente es aquella que originalmente era una antena directiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, perdón. Originalmente tenemos un transmisor y este transmisor radia de forma omnidireccional. Nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes clientes que están por esta zona. Una antena es una antena normal, una antena inteligente, que es lo que se utiliza ahora para comunicaciones móviles y redes inalámbricas desde 802.11ac. Entonces, si ve que la mayoría de su señal está aquí, de sus receptores, lo que hace es concentrar su onda en esa dirección, ¿no? Para que tenga más fortaleza, y acá no importa porque no tiene receptores, ¿no? En esa dirección. Entonces, eso controla, los efectos de multitrayectoria se controlan por antenas inteligentes. Bueno, que se van adaptando donde hay más señal, donde hay más receptores. Las antenas inteligentes controlan la amplitud y fase de las ondas recibidas hasta obtener máxima recepción y superar inclusive los límites de línea de vista cuando se dispone de suficiente potencia, ¿no? Los límites de línea de vista está pensando para una antena omnidireccional, entonces si tenemos antenas inteligentes, pues va a superar eso. Tenemos también otra forma de la multitrayectoria en comunicaciones móviles de atacar
es con las antenas MIMO. Tanto el transmisor como el receptor tienen múltiple input, múltiple output, ¿no? Muchas antenas, es un array de antenas de recepción y transmisión. Cuando nosotros tenemos las antenas MIMO, o tenemos MIMO masivo, por ejemplo, como en 5G, que prácticamente en cada manzana hay un repetidor que se pone en un edificio de los vecinos. Entonces eh, tenemos masificación de la información, hay mucha multitrayecto, entonces si se mueve la, la estación móvil, es decir, el celular, va a llegar de alguna u otra forma, porque la multitrayectoria en este caso va a ser constructiva. Entonces tenemos los sistemas mismos que tienen múltiples entradas, múltiples salidas, una tecnología de antenas inteligentes que se utiliza varias antenas en el receptor y en el transmisor. Capitaliza los beneficios de la multitrayectoria, es decir, se aprovecha de la multitrayectoria y de la diversidad del espacio para conseguir una mayor velocidad y alcance que se consiguieran en los sistemas tradicionales. Mismo se utiliza en las redes Wi-Fi de hoy día y en las tecnologías 4G, WiMAX y LTE. Un enlace sin línea de vista es posible a través de MIMO porque gracias a la multitrayectoria que lo maneja de una forma positiva. Obviamente hay que tener muchísimas antenas, transmisores y receptores para poder cubrir, ¿no? Cada vez, se puede decir que cada vez las antenas cubren un espacio más pequeño y entonces con muchas antenas se puede cubrir de una forma más óptima todo lo que nosotros queremos. Aquí en los edificios hay muchos receptores, por ejemplo, de telefonía o de internet. Bien, entonces vamos a empezar hablando, ya que sabemos un poco de las pérdidas básicas, las pérdidas de transmisión, del balance de enlace y los modelos de propagación. Primero vamos a ver el deterioro de la señal, qué es balance de enlace y qué son los modelos de propagación. Entre los deterioros de la señal tenemos los deterioros de la transmisión, como la atenuación, la distorsión y el ruido. Bien. Cuando hay los deterioros de la transmisión, esto pasa cuando lo que se envía no es lo que se recibe, ¿no? Entonces ahí hay deterioros en la transmisión. Yo mando una señal que tiene 15 miliwatts y le llega ya una potencia de 5 miliwatts o menos. Ocurre porque los medios de transmisión por los que viajan las señales no son perfectos. Estas imperfecciones causan deterioros en la señal. Significa, por lo tanto, que la señal transmitida y recibida van a ser diferentes. Básicamente va a haber tres tipos de deterioros: la atenuación, la distorsión y el ruido. Esta de acá es la pérdida de potencia de la señal. Bien, la atenuación es la pérdida de la potencia de la señal por la distancia, y esto pasa porque la onda se esparce en diferentes frentes de onda, ¿no? Tenemos la distorsión de la señal que se produce por reflexión, refracción y cualquier otra característica. Por ejemplo, si incide otra onda también, si es que se dispersa la onda también. Y el ruido, esto está presente tanto en el medio como en los sistemas de transmisión. Es una señal no deseada que afecta a mi señal que yo quiero transmitir. Aquí tenemos los elementos del sistema de comunicación. Lo mismo de siempre, ¿no? El sistema de transmisión es transmisor y receptor, hay una señal transmitida, otra recibida, viaja por el medio que tiene atenuación, distorsión y ruido. Hay una fuente de información, hay un mensaje de un transductor que genera una señal de entrada, y aquí lo mismo, hay una señal de salida, transductor que llega el mensaje al destinatario. Entonces, ¿qué viene a ser la atenuación? Significa pérdida de energía. Cuando una señal viaja a través de un medio de transmisión, pierde algo de su energía debido a las imperfecciones
o las características del medio de transmisión. Motivos de la pérdida de energía. En líneas de transmisión por cobre, pal trenzado y coaxial, se debe a la resistencia eléctrica. En fibra óptica, a la dispersión de la luz, que se produce cuando el rayo de luz choca contra las impurezas de la fibra y se dispersa en todas direcciones perdiendo energía óptica. Y en lo que nos interesa acá, en las ondas de radio, se debe al esparcimiento de la onda radiada. La onda pierde energía electromagnética porque se esparce en el espacio. La pérdida aumenta con la distancia y también con la frecuencia. Para mantener la energía de la señal se utilizan amplificadores que aumentan la señal, pero también aumenta el ruido, algunos tipos de ruido, y también se utilizan repetidores que lo que hacen es reciben y vuelven a transmitir la señal cuando la distancia es muy larga, el trayecto es muy largo entre transmisor y receptor. Bien. Nosotros estamos hablando muchas unidades, de unidades, lo que viene a ser unidades logarítmicas, y entonces vamos a hablar ahora del origen del decibel, ¿no? Se originó en el laboratorio Bell por la necesidad de definir una unidad que diera una idea de pérdida de potencia. Los primeros sistemas telefónicos usaban líneas abiertas, alambres de acero en paralelo de 0,9 milímetros de diámetro. Se observó que cuando se inyectaba una potencia entrada en la frecuencia de los 886 Hz, al cabo de 10 millas, la potencia se reducía un décimo, es decir, un 10%. Esta proporción 10:1 entre la potencia de entrada y de salida se volvió una unidad de medida que se llamó Bell, en honor al inventor del teléfono Alexander Graham Bell. Pero debido a la proporción 10:1 es grande, se la dividió en unidades más pequeñas, así nació el decibel, ¿no? Entonces esa relación es demasiado grande, entonces decibel vendría a ser una relación 100:1. Ahora, también cuando nosotros hablamos de potencia de transmisión, no hablamos de watts, sino de miliwatts, porque el watt es demasiada potencia para una antena, ¿no? Entonces, se utiliza su submúltiplo. Entonces, ¿cuál es la aplicación del decibel? El decibel queda definido como una relación de dos potencias, luego se lo extiende para relacionar también voltaje, corrientes o cualquier otro tipo de parámetros. A nosotros en telecomunicaciones nos interesa la relación de potencias. El valor de A es negativo si se ha atenuado y positivo si se ha amplificado. ¿Cuál es la fórmula de atenuación? La atenuación en unidades logarítmicas es 10 veces el logaritmo en base 10 de la potencia 2, es decir, la potencia de salida, que ha perdido el 10%, sobre la potencia de entrada, que tiene el 100%, ¿no? Esta vez en 10 millas de línea telefónica, donde A es atenuación de decibelio, P1 potencia de entrada en watts y P2 potencia de salida en watts. Tenemos acá la atenuación en línea de transmisión, mecanismo de pérdida. Acá hay problemas, por ejemplo, cuando estamos hablando de cables coaxiales o cables de cobre. No hay resistencia a los conductores de cobre y tenemos un efecto skin de acumulación de la corriente en la capa superficial. Fíjense cómo mientras más grande es la señal, se va acumulando más la señal en la superficie, es decir, en el borde del transmisor, y no se va concentrando en el núcleo, ¿no? Entonces tenemos acá la resistencia a los conductores y produce una corriente de fuga. Hay problemas también con un elemento que se llama dieléctrico. Un elemento dieléctrico es aquel que se comporta como un metal para algunos casos y como un aislante para otros casos, ¿no? Entonces, tiene una corriente que se debe llegar para que se comporte como si fuera un transmisor metálico. Tenemos una relación entre lo que viene a ser atenuación y frecuencia, ¿no? Fíjense, mientras la frecuencia va creciendo en par trenzado, cómo va creciendo también la atenuación, en coaxial también, y en fibra óptica llega un momento en que ya no crece más, ¿no? La atenuación. Entonces, pero también si tiene una frecuencia muy baja, la atenuación es alta en fibra óptica, ¿no? Acá tenemos el rango de atenuación que tiene. Entonces, básicamente se puede decir que a mayor frecuencia, mayor atenuación. Tenemos también la amplificación, ¿no? La amplificación se
se realiza mediante un elemento activo, es decir, que tiene energía eléctrica, que se llama amplificador. Tenemos la señal original en el punto 1, viaja por un medio de transmisión cualquiera, llega al punto 2 atenuada. Entonces pasa por un amplificador y después llega al punto 3, que es el destino, y ya está amplificada. Obviamente no va a ser exactamente la señal original, pero tiene una potencia aceptable, ¿no? Entonces, para compensar la pérdida de energía, se usan amplificadores para amplificar la señal. Los amplificadores usados en electrónica se especifican en decibelios. Por ejemplo, un amplificador de 20 decibelios de ganancia amplificará la señal de entrada 100 veces, ¿no? Porque 20 decibelios en realidad son 100 veces. En cambio, uno de 30 decibelios la amplificará 1000 veces. Entonces, para hacer los cálculos, se utiliza suma y resta en decibelios, ¿no? Se hace un dibujo así. Dice una razón por la que los ingenieros usan decibelios para medir la potencia de la señal es que los decibelios se suman o se restan cuando se mueven entre varios puntos, ¿no? En la figura se muestra una señal que viaja del punto 1 al 4, ¿no? Dice, se atenúa al llegar al punto 2. Entre 2 y 3 se amplifica. Entre 3 y 4 se atenúa. Se obtienen los decibelios resultantes sin más que sumar los dB medidos en cada par de puntos. El resultado es más 1. El resultado es más un decibelio que amplifica la señal, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es esto? Tenemos aquí esta gráfica. Tenemos una señal S que entra, que no sabemos de cuánto es en el punto 1. De punto 1 al punto 3 hay una pérdida de 3 decibelios. Entonces, aquí en este punto 2, la señal va a estar señal menos 3 decibelios. Después la señal viaja y hay un amplificador de 7 decibelios. Entonces, en el punto 3, la señal va a tener menos 3 decibelios más 7 decibelios. Entonces este resultado va a dar mi señal más 4 decibelios. Y aquí en el punto 4, en el punto final, se atenúa en este intervalo, se atenúa en 3 decibelios. Entonces va a ser mi señal más 4 decibelios menos 3 decibelios. Entonces esto me va a dar que el resultado va a ser la señal ingresada más 1 decibelio. En general aquí se puede decir que hay una ganancia de 10, ¿no? Porque 1 decibelio va a ser igual a 10. Entonces va a haber una ganancia de 1 decibelio, ¿no? ¿Por qué? Porque es más, se va a aumentar la señal. Si fuera menos, significa que después de todo este sistema habría pérdida, ¿no? Entonces se puede dibujar así también, por tramo, para ubicarnos más fácilmente. Bien, acá tenemos atenuación en fibra óptica, puede haber una dispersión mayor por unas impurezas y mecanismos de pérdida. Hay dispersión de la luz, ¿no? Tenemos diferentes longitudes de onda que representan el 96% de la atenuación, y hay absorción de la luz debido a la impureza, ¿no?, que haya en la propiedad, y representa entre 3 y el 5 de la atenuación. Aquí tenemos la ventana de trabajo de fibra óptica, 850 nanómetros, 1310 nanómetros, 1550 nanómetros. ¿Cuál es su atenuación típica, ¿no?, por kilómetro, tanto en tanto en multimodo como en monomodo, ¿no?, single modes. Y lo mismo para hacer el plan de instalación de fibra óptica, que es lo que se hace, que no haya cables que superen los 4000 metros, más
más lejos que el cable de partenizado que llega a los 100 metros. Y tenemos acá que tenemos un lado A y un lado B y tenemos conectores que producen pérdida. Cada empalme produce pérdida. Cada uno de estos empalmes produce pérdida, ¿no? Entonces, y la distancia también produce pérdida. Y se tiene que ver si es que lo que llega acá es lo suficiente para superar la sensibilidad del receptor. Entonces, pasa lo mismo que pasa en cualquier señal. Tenemos una sensibilidad del receptor, que es el nivel de potencia mínimo que se requiere para funcionar. En comunicaciones ópticas es menos 28 decibelios, en comunicación inalámbrica menos 75, más o menos. Es uno de los parámetros más importantes del receptor y lo especifica el fabricante. Tenemos un margen del sistema. Esto verde ya hemos dicho que se consideran los aspectos ambientales que no se pueden controlar, y entonces en fibra óptica se considera un 5 a 10 decibelios para contrarrestar el deterioro de los componentes y la posibilidad de que se necesiten más empalmes, por ejemplo, si se corta el cable, ¿no? Para verificar el margen del sistema, se empieza con una potencia de transmisión PT en decibelios, dBm, en decibelios por miliwatts. Se le resta la atenuación total en decibelios y se compara el resultado con la potencia de recepción, con la sensibilidad del receptor. Cualquier potencia de más se llama margen del sistema, ¿no? Tenemos acá una potencia de transmisión, se le ha quitado las atenuaciones, ya sea por distancia, por conector, etc. Y me da este resultado. Entonces, aquí tenemos una potencia de sensibilidad, es decir, la sensibilidad. Si este margen está entre los 5 y 10 decibelios, está bien. Si este margen no tiene 0 o 1, significa que ni bien se mueva un poquito, ya este enlace no va a ser viable. Y si este margen es demasiado grande, por ejemplo, si usted recibe por acá y hay un margen de 80 decibelios, va a haber problemas, ¿no? Porque lo va a quemar el equipo con el tiempo porque demasiada potencia está recibiendo el equipo, ¿no? Esto es como la vida, ya sea por exceso o falta, igual afecta, ¿no?, a los sistemas de comunicación. Bien, ahora vamos a ver las atenuaciones de ondas de radio, que es lo que más nos interesa, ¿no? Bien, la atenuación de ondas de radio, decimos que la onda en su trayectoria pierde potencia porque se esparce sobre una mayor región, ya hemos visto el principio de Huygens. Es en el espacio a medida que se aleja de la antena transmisora. Se distinguen dos mecanismos de pérdida: atenuación en el espacio libre y atenuación por el medio ambiente. La atenuación en el espacio libre, la onda pierde potencia porque se esparce en el espacio. La pérdida aumenta con la distancia y con la frecuencia, pero disminuye con la directividad y la ganancia de las antenas. El espacio libre no absorbe energía, solamente se va esparciendo. Y tenemos atenuación por el medio ambiente, la onda pierde potencia por la absorción cuando pasa a través de árboles, paredes, ventanas, pisos, edificios y debido a situaciones climáticas, pero también por el desvanecimiento debido a la interferencia multitrayectoria, no por la interferencia de otras señales y por el multitrayecto también. Entonces, aquí tenemos qué es lo que pasa con la onda, por ejemplo. En primer lugar, la distorsión. La onda pierde su forma de onda, ¿no? Es decir, la cambia y se deforma. Eso es la distorsión. Ocurre en una señal compuesta formada por distintas frecuencias. Cada componente tiene su propia velocidad de propagación. En otras palabras, los componentes de la señal en el receptor tienen fases distintas de las que
tienen el emisor y eso forma problemas porque están sin... Y eso nos da problemas porque están sintonizados, ¿no?, en la misma forma de onda. Para contrarrestar la distorsión, por el retardo se utilizan técnicas de ecualización, ¿no? Por ejemplo, prefijo cíclico y otras cosas, para que tanto emisor y receptor estén sintonizados en el mismo ámbito. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen distorsionada, una señal compuesta transmitida. Estos son los componentes de las bases. El punto al punto 2 llegan. Fíjense, la primera componente está bien, la segunda está desfasada y la tercera también. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando reconstruye la señal compuesta, también tiene una cierta deformación. Eso es la distorsión. Tenemos distorsión en la señal óptica, se llama distorsión modal. Cada uno de los modos, multimodo o monomodo, se llama a la longitud de onda que se va a transmitir, ¿no? Entonces, si es que si un modo tiene algún tipo de retraso y se solapa con otro, sobre todo en las multimodos, tienen problemas de distorsión modal, ¿no? Entonces, entre ellos se afectan, ¿no? Entonces, los pulsos se solapan unos con otros, el receptor no lo distingue y se produce un error, ¿no? Aquí, en lo que viene a ser fibra óptica, en las comunicaciones multimodo, o sea, esta distorsión modal. Tenemos cromática, que esto pasa principalmente en la fibra monomodo. ¿Por qué pasa esto? Porque se emiten luces de diferentes longitudes de onda. Si bien solo se emite una, la luz no está en el cromo, es decir, en el color que debería transmitirse. Por lo tanto, hay un fallo ahí en la transmisión, ¿no? Entonces, esto es un problema menor que la dispersión modal y se da en fibras monomodo, ¿no? Aquí tenemos una fibra monomodo, tenemos un pulso de luz y un pulso ensanchado con diferentes salidas que tiene diferentes longitudes de onda, ¿no? Si este transmisor emite una luz de otro color, va a fallar aquí el receptor. Tenemos el ruido, el motivo por el cual se produce la distorsión. El ruido eléctrico se define como cualquier energía eléctrica no deseada que aparece en la frecuencia de la señal deseada e interfiere con ella perturbando la comunicación. Aquí tenemos la señal limpia y el ruido, ¿no? ¿Y cómo es lo que queda la señal con ruido, ¿no? ¿Cómo se distorsiona y cómo tenemos que utilizar algún filtro de comunicaciones para poder limpiar la señal, ¿no? Tenemos aquí ruido término constante. Es el ruido causado por el movimiento aleatorio de los electrones de un cable o componente electrónico. No se olviden que la electricidad produce calor y entonces eso me produce un ruido térmico que deforma también la señal. Tenemos ruido impulsivo, es causado por un pico de energía, ¿no? Por ejemplo, sube la corriente de golpe y entonces esto modifica mi señal, ¿no?, en un corto periodo de tiempo. El ruido, es útil clasificar el ruido porque según la fuente que lo genera puede haber ruido externo, que puede haber inclusive desde el sol que te afecte los otros sistemas, o también puede haber ruido interno, ¿no? Tu propio procesador, tu propia memoria te puede producir ruido. El ruido eléctrico externo se produce fuera del sistema que trata la señal y se introduce en él por medio de un acoplamiento eléctrico o magnético. Ruido externo tenemos ruido cósmico por el sol, ruido atmosférico, también se produce por la perturbación de la estática de los rayos. Ruido impulsivo, un pico de señal. Ruido inducido se debe a fuentes externas como motores y electrodomésticos que están cerca de tu generador de señal y les afecta. Y tenemos ruidos de interferencia de diafonía NEX. Crostel se produce cuando hay un acoplamiento entre líneas que transportan señal, es decir, cuando hay ponerle dos walkie-talkies que están cerca y entonces entre ellos se van a afectar, se van a producir ruido. En ruido interno se produce dentro del sistema que trata la señal en los componentes pasivos, ¿no?, resistores y cables, y en los activos, diodos, transmisores. Todos pueden ser fuente de ruido. Tenemos forma de ruido interno, tenemos ruido de disparo,
se produce cuando hay variaciones aleatorias en el flujo de corriente entre electrones huecos en dispositivos activos como transmisores y diodos. Tenemos ruido de partición, se produce en dispositivos donde una sola corriente se separa en dos o más trayectorias, por ejemplo, transmisor de juntura bipolar, en donde la corriente del emisor es la suma de la corriente del colector y la base. Ruido térmico se produce por el movimiento aleatorio de los electrones de un conductor debido a la agitación térmica que crea una señal extra no enviada originalmente por el transmisor. Su importancia es lo que más, se puede decir que es el ruido más importante, ¿no? También tenemos el ruido eléctrico correlacionado, se produce por las amplificaciones no lineales de la señal y cuando distintas frecuencias comparten el mismo medio de transmisión. Forma de ruido correlacionado tenemos ruido por distorsión armónica, se produce armónico por una mezcla no lineal y ruido por distorsión de intermodulación. Se producen ruidos cruzados indeseables, suma o resta de frecuencia. Y acá tenemos, ¿no?, el ruido térmico que se produce por el calor. Se llama también ruido blanco porque es movimiento aleatorio que se produce en todas las frecuencias. Siempre va a haber ruido térmico. Se genera con el movimiento aleatorio de los electrones en un conductor debido a la agitación térmica. El incremento de la temperatura incrementa el movimiento de los electrones y se produce un flujo de corriente, una corriente de ruido. El flujo de corriente es resistido, los átomos se agitan y los electrones chocan entre sí. Esta resistencia aparente del conductor produce un voltaje aleatorio que se llama ruido. Y acá tenemos, para hablar de ruido, tenemos la potencia de ruido, que fue mostrada en 1928 por Johnson. Demostró que la potencia de ruido producido por una fuente de ruido térmico es proporcional al producto de la temperatura por el ancho de banda útil, ¿no? Entonces tenemos acá el movimiento aleatorio de los electrones, tiene una corriente de ruido, una IN, y esta resistencia debido al choque de los electrones se multiplica por esa corriente y se tiene el voltaje de ruido. Este de acá se multiplica y se obtiene que acá la potencia de ruido va a ser igual a la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta, es decir, en grados Kelvin, que es centígrados más 273, por el ancho de banda útil, ¿no? Entonces, para calcular la potencia de ruido, que se mide en watts, es igual a la constante de Boltzmann, 1,38 por 10 a la menos 23 julio por kilo, por la temperatura, que va a estar en grados Kelvin, por el ancho de banda que va a estar en hercios, ¿no? La multiplicación de eso me da mi potencia de ruido. Y entonces, en base a la potencia de ruido, se calcula lo que es la relación señal-ruido, que es cuántas veces la señal es más grande que el ruido, o se llama también SNR. En realidad no interesa cuánto ruido hay, sino qué tan grande es mi potencia comparada con el ruido. Y entonces, la relación SNR o S sobre N es la potencia media de la señal dividida entre la potencia de ruido. Y si lo queremos en decibelios, es 10 veces el logaritmo en base a 10 de esa división. En una línea telefónica, típicamente tiene una relación de SNR 35 decibelios. Por su parte, un sistema de televisión por cable va a tener una relación de 69 decibelios. Siempre va a ser más grande si es que el sistema necesita mayor calidad. Entonces, bueno, eso viene a ser una introducción al balance de enlace. ¿Para qué me sirve el balance de enlace? Me sirve para determinar si un enlace es viable. ¿Cómo determinamos si un enlace es viable? Tengo una potencia de sensibilidad, la sensibilidad del receptor. Tengo la potencia de transmisión y calculo pérdidas. Pérdidas en el espacio libre, pérdidas de transmisión, pérdidas básicas. Puede ser pérdida por conectores, puede ser pérdida por longitud de cable, etcétera, etcétera. Todas esas pérdidas se suman y también tienen ganancia, ¿no? Entonces yo hago las respectivas resta, y entonces si es que la potencia de recepción es mayor que la sensibilidad del receptor, el enlace es viable, pero debo dejar un margen porque el sistema no es perfecto y con el tiempo se va a ir modificando, se va a ir degradando la calidad. Entonces, en comunicaciones inalámbricas, el margen tiene que ser de 10 a 20 decibelios. Lo ideal es 20. Si es que
Si es que hay más margen, se puede producir una sobremodulación y por lo tanto el equipo puede dañarse con el tiempo. Y si es que no hay margen o hay margen muy pequeño, ni bien haya un pequeño, un pequeño viento que mueva un poquito la antena, pues ya la señal no va a ser viable, ¿no? Y entonces, básicamente eso. Voy a subirle una tarea para el miércoles, para que haga un ejercicio. Y bueno, sería todo por hoy. No sé si tienen una consulta. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, yo quería preguntarle sobre las tareas atrasadas. Eh, en la carátula le tendría que poner la fecha en la que lo estoy subiendo o le pongo la misma fecha que tenía la plataforma para ponerme al día con algunas tareas. Eso da igual, o sea, porque el sistema a mí me dice Ujú. que cuando ha presentado la tarea y si está retrasado o no, ¿no? La plataforma, entonces no Ya no hay, afecta. no hay problema con la fecha entonces. No, no. Yo Ya, ya voy a gracias. saber si es retrasada por sistema y Ujú. ya se pondrá la nota respectiva. Ya, gracias, eso quería saber. Gracias, ingeniero. Ya. ¿Otra pregunta? Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero.